Buenas noches. Este es el video sobre la evidencia de microcontroladores. Aquí tenemos las 4 variables que son leídas y luego transmitidas al microcontrolador PIC16F887. Tenemos lo que es la variable de temperatura, el cual hicimos un acondicionamiento de señales con un amplificador operacionales. De aquí variamos lo que es la temperatura, luego enviamos la señal al amplificador operacional y de ahí la enviamos al PIC por el puerto RA0. Luego con la señal, con la variable de voltaje, hacemos lo mismo como hicimos con la de la temperatura. Hicimos una reducción de tensiones de 110 voltios con una resistencia de 2 megas o 368 kiloohmios conectadas a un amplificador operacional, y la señal es enviada al PIC por el puerto RA1. Lo mismo hicimos con el amperaje. Pusimos un potenciómetro a una tensión de 5 voltios, simulamos que el amperaje varía y luego enviamos la señal al puerto RA5. Luego, con la señal de la RPM, colocamos un amplificador comparación y enviamos la señal al PIC en el puerto RE0. Bueno, ahora procedemos a la programación del PIC, el cual utilizamos el MPLA-X. Entonces, lo que hicimos fue, primero le añadimos la librería xc.h y estadio.h. Luego configuramos lo que es los bits del PIC. Declaramos que sea un cristal de 4 MHz y ya definimos lo que es las variables. Como variables enteras definimos bar, bar 2, bar 3, bar 4, y variables flotantes definimos temperatura, temp, volt, amperio y RPM. Luego vamos al inicio del programa. Entonces, void configuración void. Declaramos el puerto 3C como entrada, el 3A como entrada y luego el answer como entradas. Declaramos todas como entradas analógicas. Luego hacemos las configuraciones de bits para la comunicación serial. Spin 1 para activar la comunicación, SPBRG igual a 25 es la velocidad de comunicación,
Luego creamos subprogramas. Voy convert 1, voy convert 2, voy convert 3, voy convert 4 y voy push usain char by. Que voy push usain char by es para que nos aparezca el letrero en el virtual terminal. Vamos al inicio del programa. Luego llamamos a configuración. Entonces creamos un while 1 donde llamamos al primer subprograma, el convert 1, y la variable flotante de temperatura la guardamos en el address L. Luego en la pantalla nos debe aparecer la temperatura es. Lo mismo hacemos con el otro subprograma, convert 2, pero ya para voltaje, convert 3 para el amperaje, convert 4 para la RPM, y luego ya definimos que lo que va a haber en cada subprograma, definiendo para cada subprograma el canal análogo que debe de llegar la variable, porque se manejan 4 canales distintos. Y todo esto, el resultado de esta conversión sale por el TX-Rec. A continuación lo vamos a simular. Vemos que no aparece ningún error. Luego vamos al Proteo, cargamos el programa en el PIC y lo simulamos. Vemos que en el Virtual Terminal nos aparece la temperatura es 42, el voltaje es 233, el amperaje es 20 y las RPM son 35. Voy a variar la variable de la temperatura. Entonces dice que la temperatura es 103 y si yo la varío, el amperaje de salida que me llega, el voltaje de salida que me llega el pic también varía, como lo vemos aquí. Y ya nos muestra que la temperatura es 255, 189, mientras que se estabiliza el voltaje que le llega al pic, ahí ya se estabilizó. Entonces la temperatura es 146, 144, 144. Vamos a hacer una leve modificación y verá que la temperatura me varía. De 144 pasó a 129 en bytes. Bueno, ahora lo vamos a hacer con el amperaje. El amperaje esto, vamos a hacerlo con el amperaje. Pasemos esto acá para que lo podamos ver. Entonces, movemos el potenciómetro. En este momento el amperaje nos muestra que está en 20. Si yo lo modifico, el amperaje nos va a variar. Pasó a 132. 132. Modifiquémoslo otra vez. El amperaje a 102.
Bueno, ahora las RPM. Para yo modificar las RPM, simular que me modifica la RPM. En este momento la RPM me está marcando que son 35. Tendría que parar la simulación, modifico la señal, que es la que yo estoy simulando, que es como si fuera el sensor. Ok, luego la simulamos otra vez y nos va a aparecer que la RPM anteriormente estaba en 30, ahora ya está en 55. Varió. Y con el voltaje en este momento me dice que son 223. Si yo le modifico la reducción de voltaje, digamos está en 68K, coloquemos el 60K y él me va a tener una variación de voltaje. Aquí el voltaje ya me cambió. Bueno, este es el trabajo final de telemetría con la programación del PIC 16F887.